RTP. El doctor Carlos Salmon, abogado especialista en temas municipales y laborales. Con él hablaremos sobre la propuesta que iría a consulta popular de la contratación por horas para el sector turístico. Bienvenido, doctor Salmon, a la mañana en RTP. Un gusto verlo, compañero mío en algún proyecto de cine en el que ayudamos a un amigo en común. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad. A sus órdenes. Doctor Salmon, díganos por favor, desde su punto de vista, primero, si tiene sentido la separación que se hace del sector turístico del resto de sectores económicos para este nuevo intento de implementar el trabajo por horas vía plebiscito. Excelente pregunta. Ese es uno de los primeros errores que tiene este proyecto. Efectivamente, se produce una discriminación. ¿Cuál es la corona que tiene el sector turístico para poder ser el único beneficiado con este tipo especial de contratación laboral? Se produce una especie de discriminación en cuanto a la libertad de contratación. Se prohíbe de esa manera, por un lado, que pueda solamente el sector del turismo beneficiarse con esta figura, cuando la contratación por horas se presenta en todos los países, en todos los sectores, en el sector comercial, en el sector agrícola, en el sector educativo e inclusive en el sector doméstico. El primer gran error de esta propuesta es limitar el ámbito, la actividad, el sector en donde esta modalidad contractual puede ser ejecutada. Doctor, pero ¿qué riesgos hay, ya un poquito en cuanto al dictamen de vía? En su visión, ¿cómo cree que la Corte va a interpretar este planteamiento? Toda vez que es focalizado por sector, ¿podríamos hablar de simplemente una enmienda? ¿O usted cree que indefectiblemente, considerando que no es una regresión absoluta de derechos, a lo mejor sí evalúan una reforma parcial, pero bajo ningún concepto una enmienda? ¿O usted cree que a la larga sea uno de esos derechos que la Corte considere integralmente inmodificables, salvo que vayamos hacia una asamblea constituyente? ¿Cuál es su predicción? A ver, respondamos esta pregunta. En primer lugar, quiero decirle que yo estoy preocupado y estoy triste. ¿Por qué estoy preocupado? Porque si nosotros analizamos la petición que formula el presidente de la República, el presidente, para poder justificar esta propuesta, dice: quiero presentar la posibilidad de que exista el contrato de trabajo por horas y enfocarlo en el sector turístico, en donde hay temporadas altas, temporadas bajas, una situación fluctuante. Ese es un terrible error jurídico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temporadas, cuando hablamos de situaciones fluctuantes a nivel de empleo, estamos hablando de contrato de temporada que ya se encuentra regulado expresamente en el Código del Trabajo hace décadas atrás. Es un error terrible el que se comete, un error de fondo, un error material, un error de dogmática laboral. El contrato de trabajo por horas no se aplica por situaciones estacionales. El contrato de trabajo por horas se aplica ante la necesidad de que tienen ciertas empresas de no mantener una jornada de trabajo largo de 8 horas y por otro lado, cierto grupo que o no tiene trabajo o está en una situación de subempleo o en su efecto, por situaciones personales, domésticas, no puede trabajar tanto tiempo. Primer error. Segundo error, lo que acabamos de decir, se está concentrando esta posibilidad solamente en un mercado, en el mercado del turismo. Tercer error, se concentra esta modalidad solamente para aquellas personas que no tienen antecedentes laborales. Otro craso error en esta propuesta legislativa. ¿Por qué? Porque la opción del contrato de trabajo por horas tiene que abrirse a todo el público, a todo tipo de personas, no solamente a aquellos que tienen la posibilidad de ser su primer trabajo, sino a todos aquellos que necesitan trabajar bajo este nuevo esquema de tiempo. Sigamos adelante. No podemos pensar nosotros que aquí hay una regresión de derechos laborales. ¿Por qué? Porque este tipo de materias puede ser
conveniente, objetiva, razonablemente regulada. Pero eso no está ni en la propuesta ni está tampoco en los anexos. Lo único que se dice sencillamente es que no se va a permitir que se perjudiquen los derechos adquiridos. Entiéndase o léase que no se va a permitir que los trabajadores que sean de planta se dé por terminado el contrato y pasen a ser contratados bajo esta modalidad laboral. No hay regresión de derechos, hay un sistema de contratación mundialmente conocido, mundialmente aceptado, que tiene situaciones, sí, como tal vez un ingreso inestable, tal vez cierta inseguridad laboral, pero que, por otro lado, abre el mercado, abre también la posibilidad de que ciertas personas tengan un ingreso adicional y obviamente lo que se busca es dinamizar la economía. Ante una situación como esta, ante una situación especial como es la laboral, eminentemente social, obviamente hay que regular las cosas adecuadamente, darle seguridad al pueblo, darle seguridad a los grupos de izquierda. Y eso se logra a través de la conveniente regulación, a través del conveniente control y a través de la sanción de todos aquellos empresarios que violen la ley. Entonces, doctor Salmon, en su opinión, Sí. ¿usted diría por una reforma integral hacia el reconocimiento del trabajo por horas en general? Ahora, la pregunta es, siendo que esto ya fue consultado en su momento y fue una de las únicas preguntas que en su momento no lograron el sí en la consulta del año pasado, ¿valdría la pena volverla a plantear en seco, es decir, bajo el planteamiento que tuvimos el año pasado? ¿O usted cree que políticamente hablando no es prudente? Es económicamente hablando necesario, pero yo dudo mucho que esta consulta pase. ¿Por qué? Porque necesita de la correspondiente comunicación política, pública, para que la gente pueda entender las ventajas de este sistema de contratación y dejar a un lado el miedo, el temor a la precarización laboral. Y por otro lado, insisto, se necesita la conveniente regulación jurídica que no está en los anexos y que obviamente no puede quedar en manos de un ministro de Trabajo que lo haga a través de un acuerdo ministerial. Entonces, para mí, la propuesta está mal diseñada. Comienza inclusive con equivocarse en cuanto a los fundamentos. La razonabilidad de esa reforma, de ese cambio constitucional, no está debidamente fundamentada. Parte de una base errónea, porque esa necesidad ya está resuelta años atrás, décadas atrás, a través de un contrato que ya existe. La necesidad del contrato de trabajo por horas es una realidad que obviamente va a beneficiar a la economía del país, a las empresas y también a la población, repito, que necesita trabajar en ciertos horarios, no durante toda la jornada de trabajo. Entonces, si usted estuviera en la posición de alguna manera de implementar esta reforma o de posicionar la idea de regresar o de ir hacia el trabajo por horas constitucionalmente contemplado, ¿qué propondría? ¿Cuál sería el camino adecuado? ¿Cómo realizaría esta socialización? ¿O en su defecto, cree usted que hay reformas a nivel legal que pueden darnos resultados parecidos? A ver, en primer lugar tendría que hacerme el ciego respecto de la propuesta que se ha planteado, porque vuelvo a insistir, parte de un error, parte de un equívoco. No podemos hablar que el contrato de trabajo por horas se fundamenta en temporadas. Eso es un error. Pero pensemos, no tomo en cuenta eso, no leo esa parte como tal. La propuesta tiene que, obviamente, regular todos los efectos o las consecuencias de esta modalidad de trabajo especial. La posibilidad de que se establezcan límites o no en cuanto a la jornada, la posibilidad de una sindicalización de estas personas. En otras palabras, lo importante no solamente es reconocer lo que los grupos de izquierda, lo que los trabajadores, lo que la población debe entender es qué voy a recibir yo como trabajador, cómo me va a mí a proteger. Protección que obviamente tiene que estar dentro del campo del derecho laboral, con todos los beneficios que ellos necesitan, requieren y que ya están consignados bajo el esquema de la proporcionalidad, es decir, bajo el esquema del número de horas que ellos están trabajando y lo que realmente ellos deben de recibir bajo esa consideración. Pero vuelvo a insistir,
Aquí lo que se necesita no es limitar la libertad de contratación, solamente el grupo turismo, solamente aquellas personas que no tienen antecedentes laborales. No, no es ahí donde yo tengo que limitar una materia social como la laboral. Yo tengo que venir y limitar, regular, normar. Es el tema de la autonomía, el tema de la voluntad, el tema de los requisitos, condiciones y, muy importante, los efectos de esta relación laboral. El tema de riesgos, el tema de la sindicalización, el tema relacionado con la jornada, los beneficios. Esa información es la que no está en la propuesta. Esa información, lamentablemente, no puede ser regulada a través de un acuerdo ministerial, en lo más mínimo. Entonces, ¿qué faltó aquí? El debido marco normativo que bien podía haberse dado y de esa manera haber convencido a todos. Ahí está la falla. Yo personalmente creo que nuevamente se va a perder una oportunidad muy importante, un recurso que permite dinamizar la economía, ayudar a las empresas. ¿Por qué, para concluir, doctor, ¿por qué nuevamente se va a perder? Usted está siendo pesimista ya. Yo no creo que pase. Yo no creo que pase por la forma en que está diseñada. Yo no creo que pase. Yo no creo que pase por la falta de comunicación. Faltan meses todavía, pero concuerdo con usted que malas vocerías ya desde el principio. Y disculpe que al principio lo confundí con un homónimo, doctor Salmon. Esperamos poder conversar con usted nuevamente sobre este tema en el futuro y le deseamos un buen día. Muchas gracias, fuerte abrazo para todos, un saludo a los radioescuchas. Muy bien, con esto vamos a un breve corte comercial, pero ya regresamos con más. RTP